Hoy nuestro plató se llena de memoria e historia. Nos acompaña Joan Busquet. Él es uno de los últimos maquis que quedan vivos de los miles de guerrilleros que lucharon contra el franquismo. Bienvenido, Joan, a nuestro plató. Gracias a vosotros. Joan, el sencillo, así le llamaban a usted, ¿verdad? Bueno, Joan, yo quería comenzar esta entrevista preguntándole que usted se unió a la lucha contra el franquismo desde muy joven, con apenas 16 años, ¿no? ¿Qué le llevó a tomar esa decisión tan arriesgada a una edad tan temprana? Bueno, no eran 16 años cuando tomé parte ya en las guerrillas, tenía 20 años. 20 años. 20 años, sí. Muy jovencito aún así. Sí, bueno, en realidad antes hubo una preparación y esta preparación fue cuando entraron los nacionales en Barcelona, que ganaron la guerra. Yo tenía 11 años, era un crío. Cuando empezó la guerra tenía 8, cuando terminó 11. El comportamiento de los vencedores era pues bastante malo. En Barcelona se comportaba muy mal, en Barcelona y en todas partes, naturalmente. Por ejemplo, cuando ibas al cine, en un espectáculo, en fin, al cine, que es a donde iba yo, me gustaba mucho el cine, pues te hacían cantar antes el Carol Sol y con el brazo levantado. Era una obligación, y si no lo hacías, te daban aceite de resino, las mujeres les cortaban el pelo a rape y a bofetadas. Una vez yo fui testigo en el tranvía de un hombre que hablaba catalán en el tranvía, un hombre ya de una cierta edad. Hablaba catalán y dice, tú tienes que hablar como los cristianos, y a patadas lo tiraron del tranvía. En fin, son hechos que siempre, pues, que uno lo recibe bastante mal, a pesar que yo era un crío. Después, así pasaron unos años, yo entré después, ya un poco más tarde, a los 16, así, en contacto con un intelectual libertario, anarquista, en el Clot, en el barrio del Clot, que tenía una biblioteca inmensa y prestaba libros a los jóvenes, y después cambiamos impresiones. Una vez leído el libro, a mí uno de los primeros libros que me dejó fue Sembrando Flores, que me hicieron regalo aquí los compañeros de Berga, en recuerdo de este hecho. Y en fin, hubo un tiempo que yo iba siempre a su biblioteca y a cambiar impresiones, etcétera, etcétera. Esto empecé a formarme, aunque yo ya tenía una idea también bastante de esto por la familia, que yo venía de un padre de la CNT, y que recibía mucha gente durante la guerra, que estuvo en un colectivo, que era el delegado del colectivo, que es el que iba a cobrar para pagar a los compañeros obreros que trabajaban allí con él. Y todo esto, pues, este vaivén de compañeros y todo esto creó un ambiente favorable en mí, una influencia, vaya. Bueno, lo que decía del compañero del club, pues una vez voy a su casa y su compañero me abre la puerta: no pases, que Ferrer se llamaba Ferrer. Ferrer ha sido detenido por la policía por prestar libros a los jóvenes y todo esto. Me enteré más tarde que todos los libros que tenía la biblioteca, una biblioteca inmensa, tenía miles de libros. Todo esto solo requisaron. Y a él lo condenaron a 12 años de cárcel por este hecho de prestar libros a los jóvenes, por hacer propaganda ilícita. Bueno, propaganda ilícita que ellos consideraban ilícita, naturalmente. Los ilícitos era el régimen, pero... Efectivamente. Entonces, todo eso le llevó ¿qué le llevó a ser un guerrillero? Bueno, esto ya fue un proceso. En este proceso, después, cuando cumplí unos 18 años o 19,
me pasé a Francia, porque la vida en España era, era negra, no había futuro, la juventud se marchaba a cantidad, catalanes habían a miles en Francia, y vascos y de todas partes, vaya, a miles, que son regiones que no migra la gente, pero en aquella época sí que emigraron, estaban obligados, vaya, no había porvenir allí en España, aquella España negra, falangista. Bueno, pues me fui a Francia, allí di unos tumbos hasta que caí en un pueblo minero que le llamaban Cransac, departamento de Aveyron, y entré en contacto con la CNT y las Juventudes Libertarias. Yo era joven entonces y entré con preferencia a las Juventudes Libertarias, aunque estaba también con el carnet de la CNT. Y como actividad, porque yo necesitaba una actividad como joven, pues celebrábamos bailes, vendíamos pasteles con compañeros y compañeras para los presos y para los guerrilleros. En una de estas ocasiones vino Marcelino Massana Vancells, que era un delegado del grupo que bajaba a España, era un guerrillero, y yo quise probarme a mí mismo y le pedí para bajar con él. Al principio no quería porque me vio demasiado joven, pero yo insistí a base de insistencia y además también habían otros compañeros de aquel pueblo que también querían bajar y me aceptó, vaya. Bajé en el grupo de Marcelino Massana, fui a Toulouse y de Toulouse fuimos a Perpiñán y de Perpiñán a la base de Tartas, que era una base que tenían ya para pasar después la frontera. Allí nos cambiamos de ropa, nos pusimos ropa de caqui, que era inglés, para pasar más desapercibidos en la naturaleza, y nos equipamos nos equipamos del armamento porque era para hacer sabotaje y después más tarde, esto me enteré más tarde, sabotaje entre armas y el material bélico, el material de sabotaje que llevamos, la comida, la manta y todo esto, pues llevamos 40 kilos de peso. Y andábamos de noche, porque de día no, andábamos de noche y de día nos escondíamos en un lugar. Y había uno que se quedaba de guardia, naturalmente, por si acaso. Nunca tuvimos ningún altercado en este aspecto. Marcelino Massana nunca tuvo ninguna baja en su grupo. Era un buen estratega, vaya. También hubo un poco de suerte, en realidad. Bajamos hasta Berga, que eran 3 días de marcha de noche, y de Berga hasta Manresa, que eran otros 3 días, que eran en realidad 6 a 7 días de marcha de noche llevando material. Y así hicimos 15 viajes para hacer un sabotaje bastante fuerte, que hubo en Tarrasa en el 49. En el 49. Y justo, si no estoy mal informada, en el 1949 usted fue arrestado y sentenciado Sí. a muerte. ¿Cómo vivió esos momentos enfrentándose a una sentencia tan dura, Joan? Pues, bueno, yo me marché, estuve un año con el grupo de Massana, después me marché y pedí entrar en un grupo de Pepe Sabater, de los hermanos Sabater, y me aceptó. Y en aquel momento pues bajaba, me acopló a un grupo que no era el suyo, pero me acopló para bajar a Barcelona. Había como guía Ramón Vila Capdevila, muy conocido en Francia porque tenía, por la resistencia que hizo en Francia, allí pasa como un héroe. Y estaba Ramón Vila Capdevila y después estaba el delegado del grupo,
de este grupo que bajaba, que yo no pertenecía en este grupo, pues Pepe Sabater me acopló a él, que se llamaba Saturnino Cuevas, que era el delegado del grupo, que llevaba 4 hombres más uno que se unió en Barcelona, que eran 5. Y Ramón Vila Capdevila era el guía. Y después iba Manolo Sabater, que era el hermano menor de los Sabaters, y después un italiano. Ahora no me acuerdo el nombre. ¿Cómo se llamaba el italiano? Helios. Bueno, llevamos las armas las depositamos allí y bajamos después con Saturnino y yo a Barcelona para buscar domicilio, el delegado para buscar domicilio a sus hombres y yo para entrar en contacto con el Pepe Sabater. Bueno, yo entro en contacto con el Pepe Sabater en Barcelona. Después un día viene Saturnino y dice, vamos a buscar las armas. Mi grupo ya está aquí, pero las armas hay que ir a buscarlas. Bueno, pues fuimos a buscar las armas, pero ya no estaban allí las armas. Habían desaparecido y no había nadie. Entonces bajamos a Barcelona, yo le notifiqué al Pepe Sabater que habían desaparecido las armas y se puso hecho una fiera, natural, con razón, pero después el mismo Pepe Sabater 2 días después me informó lo que había pasado, que enviaron al italiano a comprar comida. El italiano hablaba el castellano perfectamente, correctamente, pero no el catalán. Y allí en aquella zona no hablar catalán era ya una señal de algo raro que pasaba. Y el dueño que vendió la comida de la tienda, pues avisó inmediatamente a la Guardia Civil. La Guardia Civil pues lo detuvo y fueron al sitio donde estaba Ramón y después de esto ya se habían marchado porque tardaban mucho en llegar y sospecharon que pasaba algo y se marcharon de allí. Llegaron allí, encontraron las armas y le aplicaron al italiano la ley de fugas, allí mismo. La Guardia Civil dijo más tarde que quiso coger un arma que estaba atado las manos por detrás. ¿Cómo iba a coger un arma? Todo esto para justificar el crimen que hicieron, ¿no? Después detuvieron a Manolo Sabater, lo detuvieron porque iba un poco perdido, porque antes hubo un encontronazo con la Guardia Civil, con el Ramón Vila Capdevila, que lo hirieron en la cara, y Manolo pues solo y no conocía la zona, pues fue detenido. Y Ramón pues se marchó a Berga, que allí había un farmacéutico que lo curó. Bueno, esto es ya... En Barcelona yo pues entré en contacto con el Pepe Sosa, que me informó de toda esta situación y me dijo, bueno, mi hermano está detenido y a ver si me entero para liberarlo. Y yo le digo, cuenta conmigo, porque yo tenía bastante amistad con Manolo Sabater, teníamos la misma edad, él tenía 2 años más que yo. Cuenta conmigo porque yo podría intervenir también. Dice, sí, ya te avisaré. Entonces, el tiempo pasó, un día se presenta la policía en mi casa, la Brigada Político-Social, que, bueno, se presenta, sí, pero le dicen a mi madre, dice, somos amigos de Juan. Y mi madre vino a avisarme, a llamarme a la habitación que estaba haciendo la siesta. Y dice, ¿tienes unos amigos? Me preguntó, pero yo salí y fue sin pensar nada de esto. Y me encañonaron con la pistola. Dice, no te muevas, cabrón. Bueno, era el lenguaje que empleaban aquella gente. Era la brigada, pero bueno, me llevaron a... Mi padre había sido detenido unas horas antes, porque yo le di la dirección a Pepe Sabater en Toulouse, del taller de mi padre. Y yo dije, después, una vez que entremos en contacto, tú la rompes, la dirección. Pero no la rompió. Y esto me ha costado a mí bastante caro. Bueno, en el taller o sea, un día antes
de mi detención habían matado a Pepe Sabater en la calle Trafalgar. Lo habían matado y yo por decir que lo mató que por la espalda, pues él aún tuvo tiempo de dispararle en la cabeza, que lo dejó seco. Y Sabater aún tuvo el coraje de correr unos metros hasta caer en una farmacia. Y allí murió. Y la policía le encontró en los bolsillos la dirección de mi padre y por esto me detuvieron. Le detuvieron. Entonces me llevan a la Vía Layetana, la jefatura de allí. Y allí pues yo recibí la tortura del sueño. No me dejaban dormir. Incluso estuve 3 semanas así, pero no yo solo, pues no todo el grupo, que sufrieron lo mismo. Me llegaron a tal extremo que me pegaban y yo no me despertaba. Estaba, en fin, dormido completamente. O sea, que la tortura del sueño es una tortura inimaginable, es muy mala. Pierdes el control de todo. Quedas anulado completamente. Y esto lo hicieron por una razón. No querían que dejar trazas en la tortura. No querían pegar, dejar trazas por una condición que pensaban hacer un consejo de guerra sumarísimo. Y no querían en el juicio que hubiesen trazas que habíamos sido torturados, que en realidad fuimos torturados, pero de otra manera. Nos llevaron a la Modelo de Barcelona, en la 4 Galería, que es a donde estaban los peligrosos, podríamos decir, y antes de que terminara el periodo sanitario, que 20 días, tuvimos el Consejo de Guerra, sumarísimo de urgencia. Se celebró juicio, condenaron 3 penas de muerte a Saturnino por ser el delegado, esto era indiscutible, aunque no tuviera ninguna acción, era condenado y fusilado. Y después condenaron a muerte a Manolo Sabater por ser el hermano menor de los Sabater, que eran muy renombrados. Y después me nombraron a mí, de esto por haber ido con Massana, pues ya tenía un poco de actividad. Y los otros 5 los condenaron a 30 años y los enviaron al Dueso. Perdón, voy a beber un poco de agua. Tranquilo. Les enviaron al Dueso y nosotros nos quedamos allí. 3 meses después, los otros 2, o sea, Saturnino Culebras y Manolo, fueron fusilados en el campo de la Bota. Y a mí me conmutaron la pena de muerte y me enviaron al penal de San Miguel de los Reyes, donde se pasaba mucha hambre. Y en el penal de San Miguel de los Reyes, pues había un lugar que le llamaban la torre, que estaba más alta, que estaban los tuberculosos que morían a cantidad. Y cuando estaba repleto aquel sanatorio, pues los que no podían entrar allí los enviaban al sanatorio de Cuéllar, que es donde estaba el centro de los tuberculosos, que morían por centenares. ¿Y ahí fue, Joan, donde usted intentó escapar en 1956? Sí, intenté fugarme. En fin, para mí la libertad pasaba ante todo. Y siempre he luchado por la libertad, y porque entonces en la cárcel es mucho más, porque la libertad estaba más lejos que estando en libertad. Ahora estoy luchando por ella también, por la libertad. O sea, que la libertad luchamos siempre. La libertad es una lucha permanente. Y en la cárcel, pues mucho más, ¿vale? Yo, pues, organicé una fuga y entre ellos había un común que podía ir por todas partes. Y si no, yo no podía llegar a las llaves de la desinfección que necesitaba y todo esto. Y después la cuerda, que hicimos una cuerda a base de tela esmeril que empleaban en el taller de carpintería. Y nosotros lavamos la tela quitando el esmeril y quedó la tela que ya era muy fuerte. Hicimos pues una cuerda de varios metros para saltar, en fin,
para bajar hasta abajo. Bueno, todo esto necesitó una preparación. El otro compañero que estaba, que era Juan Gómez Casas, que había sido secretario de la CNT varias veces, pues también estaba en la combina. Y después este catalán, que se llamaba Catalá de nombre, que era común, pero era una buena persona. Y además eran delitos comunes sociales, porque era una época que por robar una gallina te condenaban 30 años. Si robabas una gallina y un saco de patatas, 60 años. Y así cada hecho, 30 años. O sea, que era uno de aquellos comunes sociales de aquella época. Y muchos de ellos estaban afiliados a la CNT, al Partido Comunista, no importa. Y Joan, tras salir de prisión, decidió exiliarse a Francia en 1900. Yo quisiera, perdone, ¿Sí? terminar lo de, claro. lo de la Continúa. fuga. Sí. Lo de la fuga. Bueno, la fuga, bueno, llegamos, tuvimos que hacerla obligatoriamente porque yo esperaba que un día de tormenta hacer la fuga, pero como el catalán tuvo que romper un candado para esconder la tela, pues nos vimos obligados a hacerlo de otra manera y fue más arriesgado lo que hicimos, porque cuando llovía en Valencia, en el penal, se apagaban las luces y había más posibilidades, pero en fin, nos tuvimos que adelantar a los acontecimientos con más riesgo. Y bajamos por donde está la fachada de la iglesia, que hay santos y hay San Miguel de los Reyes, hay San Miguel con la espada, clavando sola al diablo, etcétera, etcétera. Y allí nos turnábamos, primero bajaba uno, el segundo y el tercero. Y todo esto fue correcto hasta llegar abajo. El catalán no respetó y empezó a correr y dio la alarma al centinela. Y yo, pues, jugándome la vida, pues me tiré también y corrí. Y el otro se quedó colgado más arriba. Y yo salté el muro, donde que estaban las casas de funcionarios. Por donde salté yo estaba la casa del cura. Y la gente se pregunta cómo pude llegar a saltar aquello. Ni las Olimpiadas, vaya. El estado de nervios que pude llegar. Y al saltar al muro, pues pasaba una sequía que no la vi, de agua, y caí en falso y me rompí el fémur y el tercio superior del fémur. Y quedé tendido en el suelo. Vinieron 2 guardias civiles, uno de ellos me propinó un culatazo en la nariz, que aún se nota la señal, que me abrió en 2, y me llevaron a rastras hasta el centro el centro donde estaba el patio central, vaya, de entrada. Y me dejaron allí 4 horas, hasta que vino 2 presos a recogerme con una manta y me llevaron hasta Corrección, donde estaban los castigados, y me dejaron en el suelo allí. Vino un médico después, dice, bueno, este hombre está mal herido, habrá que ponerle una cama. El guardián, el carcelero, dijo que no, que tanto que nos diera la orden el director, no tenían esto. Y estuve durante 7 días sin cuidados médicos, en unas heridas graves, en pleno invierno, en el suelo. Y el personal del penal empezaron a protestar por la falta de cuidados que de esto, y empezaron a protestar, y después en la calle los compañeros valencianos también. Y la Dirección General de Prisiones, pues por temor que se levantara una campaña internacional, pues me llevaron al Hospital Provincial de Valencia, donde me operó el doctor Trigo, que era un republicano, y que era el director de esto. Y
La operación salió bien, pero naturalmente habían trazas de todo aquello que había pasado, de esto, la hepatitis se infectó. Bueno, a base de antibióticos no daba resultado y me dieron otro tipo de antibióticos que dio resultado y cortó la infección. Me llevaron otra vez pero esto dejó trazas que me supuraron la pierna durante 50 años, hasta el año 2000. Bueno, me llevaron otra vez a San Miguel de Reyes y cumplí 4 meses de castigo, en las condiciones que estabas ahí. Tú cumplí 4 meses de castigo. Bueno, todo esto, San Miguel de Reyes. Yo podría explicar mucho de aquí, pero voy a la pregunta que me hacías tú, que me dijiste por cómo me integré a la vida, ¿no? Cuando sale de prisión, se va en 1971, ¿puede ser? Sí. Se va y se exilia a Francia, ¿verdad? ¿Y qué papel jugó en la lucha antifranquista desde fuera de España? Bueno, en realidad me vi obligado a marcharme. Yo cuando salí encontré trabajo bastante bien remunerado en Barcelona, en un editorial, pero la policía de la Brigada Político-Social me hacía la vida imposible. Y yo había salido con la total porque con 20 años de cárcel, era la condena perpetua. Yo salí con la condena perpetua. Yo solicité de esto y como otros habían solicitado antes que yo, que con 20 años, la condena perpetua y después sales libre de todo. Mira, salió otro compañero, un tal Miguel García, con 20 años también, que ya ha muerto hace años ya, con 20 años, y le autorizaron a marchar a Inglaterra. No sé cómo se lo hizo, pero en fin. Pero a mí no me autorizaron, no sé por qué. Bueno, yo al encontrar trabajo y bien remunerado, pues yo me encontraba bien a Barcelona. Bueno, bien, relativa, porque no estaba integrado. Después de 20 años había que integrarse y lo pasé bastante mal. Pero encima la Brigada Político-Social me hacía la vida imposible. Una vez mi hermano mayor dijo, el comisario del CLOT quiere verte. Y fui y me trató pues de mí. Tú eres el asesino, el criminal. Bueno, me trató de todo. Bueno, y yo me marché y otras cosas. Y al final dije, bueno, aquí no puedo vivir. La muerte de mi madre esto aceleró la cosa y me marché a Francia. Vale. Me pedí, al llegar a Toulouse, entré en contacto con compañeros que conocía ya de la época y me dijeron, escribe a Massana, que tiene un amigo de su pueblo que está en la OFRA, que era el secretario de los refugiados políticos españoles. Yo escribí a Massana y Massana le dijo a su amigo Esther, que se llamaba Esther, y este pues hizo todo. En 15 días ya era refugiado político. Vale. Naturalmente tuve muchos problemas para integrar. No tuve una ayuda psicológica como uno que se ha mojado o tiene un accidente. A mí, al contrario, tuve la policía detrás para hacerme la vida imposible. Tuve que marcharme, como he dicho antes, clandestinamente a Francia. O sea, jugándome la vida también. Bueno, la vida no, pero la prisión sí. Bueno, salió todo bien. En Francia, pues, para integrarme a la vida, pues conocí a una francesa y esto me ayudó para integrarme. Tuvimos un hijo y tuve siempre contactos con la CNT, las Juventudes Libertarias ya no, porque ya no tenía la edad y ya no existían casi tampoco. Y tuve contacto con la CNT y siempre mantuve este contacto. Voy a explicar también, porque quiero decir que la policía no me dejó tranquilo. Cuando vino, después de la muerte de Franco, vino el rey, fue a París, durante 7 días estuvo.
Pero antes fui detenido con otros refugiados políticos, fui detenido y enviado a Belida, en Bretaña. Detenido porque, según la policía española, la brigada política española, éramos peligrosos y podíamos atentar contra el rey. Giscard d'Estaing, que era el presidente francés, pues que era muy royalista, creía en estas cosas, lo llevaba en él, pues nos detuvieron y no nos llevaron a la cárcel, naturalmente. Si hubiera sido en España, hubiera sido la cárcel, pero allí, pues, a pesar que había ya la democracia, esto que dicen, entre comillas, democracia, aquí hubiéramos ido a la cárcel. Allí en Francia no, nos llevaron a un hotel de 4 estrellas. En ese aspecto estuvimos bien. Incluso nos pagaron el sueldo, el jornal que habíamos perdido de 7 días, que fue el tiempo que duró la estancia del rey en París. ¿Vale? En París. Esto, para integrarme a la sociedad, pues poco a poco veo. Pero en realidad está en mí, la integración total no está, porque todo esto está dentro de mí y no lo olvido y es lo que me mantiene de actuar. Una vez que, porque allí en Francia, al verme que faltaba mucho al trabajo y todo esto, y justificado, pues los médicos dijeron que no era apto para el trabajo y me dijeron que tuviera que coger el retiro anticipado. Bueno, lo cogí. Y esto pues mermó mis posibilidades económicas, naturalmente. Claro. Y así continuó. Y he estado escribiendo, he escrito algunos libros, muchos artículos que publican, y yo no paro. Ahora, a los 96 años, sigo escribiendo y sigo dando... hablando, ahora estoy hablando con vosotros, y esta mañana hemos hablado con otros y siempre estoy al pie del cañón. Y Joan, ya para terminar muy brevemente, ¿vale? A sus 96 años sigue siendo un referente para quienes luchan o luchamos por la libertad y los derechos. ¿Qué mensaje le darías a las nuevas generaciones y qué le gustaría que recordaran sobre la lucha de los maquis y de su propia historia? Bueno, la lucha de los maquis fue un periodo. Hoy en día es un periodo diferente. Franco ya no existe. Pero, en fin, pero hay una democracia que no es democracia, porque aquí Franco impuso al rey. No hubo un referéndum, es lo mínimo que podía haber hecho el rey si hubiera sido un poquitín democrático, que no lo es. Hubiera hecho un referéndum o república o monarquía, y no lo hizo. A Franco me puso aquí, bien hecho está. O sea que ya esto es un mal principio democrático. Y todo esto hay que denunciarlo. La juventud pues debe de preocuparse de todas estas cosas, vaya, y defender la verdad y una verdadera democracia que no existe en España. ¿Vale? Pues Joan, de verdad ha sido un verdadero placer tenerle aquí con nosotras en el plató. Es un testimonio... Y yo os agradezco esta posibilidad de poder hablar aquí, ¿vale? Y que tengáis buena continuación y buen trabajo. Sí, tenemos que seguir luchando porque esa memoria siga viva y no quede en el olvido, sobre todo para la no repetición. Esto mismo que, vale, muy bien, muchas gracias. Muchas gracias, Joan.